El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba con un golpe seco que me sacudió del sueño. Medellín, después de 8 años. La ciudad que juré no volver a pisar, se extendía ahora bajo el ala del avión, un tapiz de luces que trepaban por las montañas del Valle de Aburrá. Respiré hondo mientras las azafatas de Avianca anunciaban nuestra llegada. 24 grados centígrados y cielo despejado, como si el clima fuera lo único que me debería preocupar. ¿Primera vez en Colombia?, preguntó el hombre sentado a mi lado mientras recogía su mochila del compartimento superior. Ojalá, respondí, forzando una sonrisa. Regreso después de muchos años. No le dije que volvía porque mi abuela Esperanza estaba muriendo, ni que la última vez que estuve aquí, salí con una maleta y una promesa de nunca regresar. Algunas historias no se comparten con extraños en vuelos internacionales. El trámite de migración fue rápido. Mi pasaporte español, conseguido tras años de papeleo en Barcelona, me otorgaba cierto aire de extranjera en mi propia tierra. La oficial apenas levantó la vista cuando dije turismo, como motivo de mi visita. Mentir se había vuelto un reflejo, una armadura que me protegía de las preguntas incómodas. Afuera, el aire cálido de la noche paisa me golpeó con la familiaridad de un viejo amor. Olía a tierra mojada, a comida callejera y a ese indefinible aroma de hogar que ni 8 años en Cataluña habían logrado borrar de mi memoria. Me detuve un momento, mareada por la mezcla de recuerdos y jet lag. ¿Necesita un taxi, señorita? Un hombre con chaleco amarillo se acercó, interrumpiendo mi momento de debilidad. Sí, al poblado, por favor. Durante el trayecto por Las Palmas, observé cómo la ciudad había cambiado. Nuevos edificios se alzaban donde antes había lotes baldíos. Vallas publicitarias anunciaban conciertos de reggaetón en el estadio Atanasio Girardot. El conductor sintonizó una emisora que tocaba la última canción de J Balvin, mientras me contaba orgulloso sobre el Metrocable y los parques biblioteca, como si yo fuera una turista cualquiera. ¿De dónde es usted?, preguntó, mirándome por el retrovisor. De aquí, respondí secamente, pero vivo en Barcelona. Ah, española, dijo, y noté cómo su tono cambió sutilmente. Para él, ya no era completamente colombiana. Me había convertido en una extraña en mi propia ciudad. El taxi se detuvo frente al edificio de apartamentos donde mi tía Carmen vivía desde hace 20 años. Nada había cambiado en la fachada blanca con balcones de hierro forjado, excepto quizás algunas plantas nuevas, y la cámara de seguridad en la entrada. Pagué con los pesos que había cambiado en el aeropuerto, dándole una propina generosa que delataba mi desconexión con la economía local. El portero me miró con curiosidad mientras arrastraba mi maleta hacia el ascensor. ¿La familia de doña Carmen?, preguntó, conectando rápidamente los puntos. Sí, soy su sobrina. La estaban esperando desde ayer. El reproche velado me hizo sentir como una niña otra vez. Mi vuelo se había retrasado en Madrid, pero sabía que esa no era la verdadera razón de su comentario. En Medellín, los retrasos se medían en años, no en horas. El ascensor subió lentamente hasta el 7º piso. Con cada metro que ascendía, sentía cómo mi respiración se volvía más superficial. 8 años habían pasado desde aquella tarde de abril cuando salí corriendo del Hospital San Vicente de Paúl, jurando que nunca volvería a poner un pie en esta ciudad. 8 años desde que decidí que ser hija, hermana, nieta y sobrina era demasiado doloroso para soportarlo. El timbre sonó como un eco del pasado. 3 tonos cortos, una melodía que había escuchado miles de veces durante mi infancia. Detrás de esa puerta estaba todo lo que había dejado atrás, los secretos familiares, las miradas de decepción, las preguntas sin respuesta. La puerta se abrió y ahí estaba Carmen, mi tía, con el pelo más corto y más gris, pero con los mismos ojos penetrantes que parecían leer todos mis pensamientos. Isabela, dijo simplemente. No hubo abrazo, ni lágrimas, solo mi nombre pronunciado como una constatación de un hecho. Por fin llegaste. Entré al apartamento que olía a café recién hecho y a natilla. Algunas cosas nunca cambian en Medellín, especialmente en diciembre. La decoración navideña ya estaba en su lugar. El pesebre en la mesa del comedor, luces blancas enmarcando las ventanas y la novena lista para ser rezada, como si la vida siguiera su curso normal, como si no hubiéramos venido a despedirnos de la matriarca de la familia. ¿Cómo está la abuela?, pregunté, dejando mi maleta junto al sofá.
Carmen sirvió café en una taza pequeña y me la ofreció antes de responder. El ritual del café, otra constante en este universo cambiante. ¿Está lúcida hoy? Preguntó por ti esta mañana. El café estaba fuerte y dulce, como solo sabe en Colombia. Tomé un sorbo y sentí cómo el calor se expandía por mi cuerpo, derritiendo ligeramente la coraza que había construido alrededor de mi corazón. ¿Sabe por qué estoy aquí? Mi tía me miró fijamente. Todos sabemos por qué estás aquí, Isabela. La pregunta es si tú lo sabes. Dormir en la habitación de mi infancia fue como sumergirme en un museo dedicado a la persona que fui. Carmen había conservado todo: los pósters de Shakira y Juanes, la colección de piedras que recogía en el Parque Arví, incluso mi uniforme del colegio La Enseñanza colgado en el armario. Me acosté mirando al techo donde todavía brillaban estrellas fosforescentes, pegadas en una noche cuando creía que mi mayor problema era aprobar matemáticas. El despertador sonó a las 6. Por la ventana, el cerro Nutibara aparecía envuelto en la típica neblina matutina. Me vestí rápido, escogiendo ropa neutra: jeans, una blusa blanca y un saco ligero. En Barcelona habría añadido accesorios, algo que me distinguiera en las calles del Raval. Aquí, prefería pasar desapercibida. El desayuno estaba servido cuando salí: arepas con quesito, huevos revueltos con tomate y cebolla, y chocolate caliente. Carmen ya estaba arreglada, su pelo recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. Mateo nos recogerá en media hora, anunció mientras untaba mantequilla en su arepa. Mi hermano, el hijo perfecto, el que se quedó y cargó con todas las responsabilidades que yo abandoné. ¿Cómo está él?, pregunté, sintiendo una punzada de culpabilidad. Casado, con 2 hijos, trabaja en el hospital, es residente de oncología. El orgullo en su voz era evidente. Mateo siempre había sido el favorito de todos, incluso el mío. No podía culparlo por mis decisiones. El timbre sonó exactamente a las 7. Puntualidad, otra característica de mi hermano que no había heredado. Abrí la puerta y ahí estaba él, 32 años, bata blanca bajo el brazo, ojeras marcadas y una expresión que se transformó del cansancio a la sorpresa al verme. Isa, dijo, usando el diminutivo que solo él usaba. Por un momento vi al niño que construía fuertes de almohadas conmigo, antes de que la vida nos separara. Nos abrazamos torpemente, nuestros cuerpos recordando una cercanía que nuestras mentes habían olvidado. «Estás diferente», comentó, estudiándome. «Más europea». No supe si tomarlo como cumplido o crítica. En su tono había algo indefinible, quizás resentimiento, quizás simple constatación. «Tú no has cambiado nada», respondí, aunque era mentira. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de noches sin dormir y pacientes perdidos. El Hospital Pablo Tobón Uribe había sido renovado desde la última vez que estuve allí. La fachada moderna contrastaba con mis recuerdos del edificio donde pasé semanas junto a la cama de mi padre. Entramos por la puerta principal y el olor antiséptico me golpeó como una bofetada, despertando memorias que había mantenido enterradas. «La abuela está en el 5º piso», explicó Mateo mientras saludaba a colegas con esa familiaridad de quien pertenece a un lugar. Oncología, el mismo departamento donde nuestro padre murió. El universo tenía un sentido del humor retorcido. En el ascensor, Carmen revisaba su celular con intensidad estudiada. El silencio entre nosotros pesaba más que todas las palabras no dichas en 8 años. «¿Ella sabe que llegué?», pregunté. «Le dije esta mañana», respondió Mateo. Se puso contenta. La unidad de oncología estaba tranquila a esa hora. Enfermeras se movían silenciosamente entre habitaciones, llevando medicamentos y esperanza en dosis medidas. Reconocí a una de ellas, Dora, quien había cuidado a mi padre. Ella me miró sin reconocerme, otro fantasma anónimo en los pasillos del hospital. La habitación 512 tenía la puerta entreabierta. Desde fuera, podía escuchar el bip constante de las máquinas y una radio sintonizada en Caracol Radio, donde un locutor comentaba animadamente sobre el Atlético Nacional. «Está despierta», susurró Mateo después de asomarse. «Pero no la agobies con preguntas. Su energía va y viene». Mi abuela Esperanza, la mujer que alguna vez caminaba 10 kilómetros diarios por el poblado, vendiendo arepas caseras, yacía conectada a tubos y monitores. Su cuerpo,
antes robusto y fuerte. Parecía haberse encogido bajo las sábanas del hospital. Sin embargo, sus ojos, esos ojos color miel que heredé, mantenían la misma intensidad que recordaba. Mi niña volvió, dijo con voz rasposa cuando me vio. Extendió una mano surcada por vías intravenosas. Tomé su mano, sorprendida por lo liviana que se sentía, como si los huesos se hubieran vuelto de papel. «Hola, abuela», respondí, luchando contra el nudo en mi garganta. «Séntate aquí», indicó, palmeando la cama junto a ella. «Déjame verte bien. La última vez que te vi llevabas el pelo largo». Me senté con cuidado de no mover ningún cable. Mi pelo corto, teñido de castaño oscuro en lugar del negro natural, era solo uno de los muchos cambios que había adoptado para reinventarme en España. «Te queda bien», comentó, siempre generosa. «Te pareces a tu mamá cuando era joven». La mención de mi madre tensó el ambiente. Carmen tosió discretamente y Mateo encontró súbitamente interesante la carpeta médica al pie de la cama. «¿Cómo estás?», pregunté, cambiando de tema. «Muriendo», respondió con esa franqueza brutal típica de ella. «Pero no hoy. Hoy tenemos cosas que hablar». Miró significativamente a Carmen y Mateo. «Déjennos solas un rato». Mi hermano pareció querer protestar, pero Carmen lo tomó del brazo y lo condujo fuera de la habitación. «Estaremos en la cafetería», dijo antes de cerrar la puerta. El silencio que siguió solo era interrumpido por el bip de las máquinas y la voz lejana del locutor radial anunciando lluvias para la tarde. «Así que Barcelona», comenzó mi abuela, ajustándose las gafas que colgaban de una cadenita sobre su bata de hospital. «¿Te gusta vivir allá?» «Es diferente», respondí vagamente. «Trabajo en una galería de arte en el Born. Tengo un apartamento pequeño pero con terraza». «¿Amigos? ¿Novio? ¿Novia?» Su pregunta me sorprendió. La abuela que recordaba habría asumido heterosexualidad sin cuestionamientos. «Tengo amigos, y salgo con alguien, una catalana. Se llama Montserrat». Esperaba alguna reacción, pero ella simplemente asintió, como si estuviéramos hablando del clima. «¿Eres feliz, Isabela?» La pregunta me golpeó con la fuerza de su simplicidad. ¿Era feliz? Había construido una vida en Barcelona. Trabajo estable, apartamento bonito, amigos, una relación. Pero la felicidad era un concepto escurridizo, especialmente cuando se huye de algo. «Estoy bien», respondí finalmente. «Eso no es lo que pregunté». Su mirada penetrante desmontaba mis defensas como siempre lo había hecho. Con ella nunca funcionaron las evasivas. «No lo sé», admití. «A veces pienso que soy feliz. Luego recuerdo todo lo que dejé aquí y me siento... ¿culpable?», ofreció. «Incompleta», corregí. Mi abuela tomó un sorbo de agua antes de hablar. «Te fuiste sin despedirte. El día del entierro de tu padre». No era una acusación, sino una constatación de hechos, pero dolía como un reproche. «No podía quedarme», murmuré. «No después de lo que pasó con mamá». «Ah, Gloria», suspiró la abuela. «Mi hija siempre tuvo el don de complicar lo simple. Gloria Arango, mi madre, quien abandonó a su familia por el guitarrista de una banda de rock local cuando yo tenía 16 años, quien reapareció 5 años después, justo cuando mi padre enfermó, como un buitre oliendo la carroña, quien se presentó en el hospital exigiendo derechos que había renunciado voluntariamente. Ella vino al funeral», continuó mi abuela. «Te buscó después». La idea de mi madre buscándome provocó una mezcla de emociones contradictorias. Rabia, curiosidad, un anhelo infantil que me avergonzaba admitir. «¿Sabe que estoy aquí?» La abuela negó con la cabeza. «Nadie sabe que viniste excepto Carmen y Mateo. Pero tenía que decírtelo antes de irme. Tu madre ha cambiado, Isabela. La vida la golpeó duro después de que se fue». «A nosotros también nos golpeó duro», respondí, más ácidamente de lo que pretendía. «Sí», concedió, «y cada uno lidió con el golpe a su manera. Mateo se volvió médico para salvar vidas. Tú huiste a otro continente. Y yo...» Se interrumpió, sofocada por una repentina tos. Le acerqué el vaso de agua y esperé a que se recuperara. «Y yo guardé rencores que ahora, frente a la muerte, parecen tan insignificantes». La máquina conectada a su corazón emitió un pitido más intenso. Me puse de pie, alarmada. «Tranquila», dijo ella, respirando profundamente. «Solo necesito descansar un poco». Se recostó contra las almohadas,
repentinamente agotada por la conversación. Tomé su mano nuevamente, notando cómo los moretones de las inyecciones formaban un mapa de dolor en su piel. «Mañana seguimos hablando», prometió, cerrando los ojos. «Hay cosas que debes saber antes de que me vaya». Me quedé junto a ella hasta que su respiración se volvió regular, indicando que se había dormido. Afuera, el cielo de Medellín se había oscurecido, cumpliendo la promesa de lluvia del locutor radial. La tarde se desató en un aguacero que repiqueteaba contra las ventanas de la cafetería del hospital. Mateo y yo nos quedamos allí mientras Carmen regresaba a casa para traer algunas cosas para la abuela. Frente a nosotros, 2 tintos que se enfriaban lentamente y una bandeja de pan de bonos que ninguno tocaba. «Oncología», comenté, rompiendo el silencio. «Como papá». Mateo asintió, pasando un dedo por el borde de su taza. «Por eso lo escogí. Quería entender». «¿Y entendiste?» «Entendí que el cáncer no discrimina, que los médicos somos tan impotentes como cualquiera frente a ciertas cosas». Hizo una pausa. «Que no fue culpa de nadie. La culpa». Esa palabra que había definido nuestra familia desde que mamá se fue, intensificándose cuando papá enfermó. La culpa que me persiguió hasta Barcelona y que ahora me traía de vuelta. «La abuela me contó que mamá vino al funeral», dije, observando su reacción. Mateo se tensó visiblemente. «Vino», con su novio rockero convertido en esposo. Parecía genuinamente devastada. «¿Hablaste con ella?» «Lo intenté, pero había demasiado entre nosotros, demasiadas preguntas sin respuesta». Un trueno sacudió el edificio, como subrayando sus palabras. La lluvia arreciaba, convirtiendo las ventanas en cascadas. «Típico diciembre paisa», comentó con una sonrisa triste. «¿Extrañas esto en Barcelona?» «A veces», admití. «Allá nunca llueve así. Es una lluvia fina, casi tímida». «¿Y qué más extrañas?» La pregunta parecía simple, pero no lo era. ¿Qué extrañaba? El sabor del aguapanela caliente en las mañanas frías, el ritmo de las conversaciones en los buses, la vista desde el pueblito paisa al atardecer. Pero sobre todo, extrañaba la sensación de pertenecer a algún lugar sin cuestionamientos. «Todo y nada», respondí. «Es complicado». Mateo me miró con esa expresión que tenía desde niño, cuando intentaba resolver un problema particularmente difícil. «¿Por qué nunca llamaste, Isa? Ni siquiera para mi matrimonio, o cuando nacieron los niños». Ahí estaba, la pregunta que había estado flotando entre nosotros desde que abrí la puerta esta mañana. «Tenía miedo», confesé, «de que me odiaras por irme así, de que me hicieras las preguntas que yo misma no podía responder». «Nunca te odié». Estaba dolido, confundido. «Pero eres mi hermana». La sencillez de su afirmación me desarmó. Para Mateo, los lazos familiares eran inquebrantables, una constante en un universo caótico. Para mí, se habían convertido en cadenas de las que necesitaba liberarme. «La abuela me dijo que tiene cosas que contarme». Cambié de tema. «¿Sabes a qué se refiere?» Mi hermano dudó, como debatiendo internamente cuánto decir. «No exactamente, pero ha estado organizando sus asuntos desde que recibió el diagnóstico, revisando viejas cartas, llamando a gente con quien no hablaba en años». «¿Como quién?» «Como mamá». La revelación me dejó sin palabras. La abuela y mamá, hablando después de más de 15 años de silencio glacial. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace un mes, aproximadamente. No sé qué se dijeron. La abuela solo comentó que había sido una conversación necesaria. Necesaria. Una palabra pragmática, típica de mi abuela. No dijo sanadora o reconciliadora, solo necesaria. La lluvia comenzaba a amainar cuando decidimos volver a la habitación. La abuela seguía durmiendo, su respiración ligeramente trabajosa pero estable. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad reaparecía entre la niebla post-lluvia, las luces comenzando a encenderse en los edificios. «Tengo que irme», anunció Mateo consultando su reloj. «Tengo turno esta noche». «Ve». Yo me quedo con ella. Después de que se fue, el silencio de la habitación adquirió una cualidad casi física. Saqué mi teléfono y encontré 3 mensajes de Montserrat, preguntando cómo estaba, si había llegado bien, si necesitaba algo. Le respondí con un escueto: «Todo bien, te llamo mañana», consciente de que merecía más explicaciones,
pero incapaz de darlas en ese momento. La abuela despertó cuando la enfermera entró a revisar sus signos vitales. Se veía desorientada por un instante. Luego me reconoció y sonrió. «Pensé que había soñado que volviste», dijo. Permanecí con ella hasta que Carmen regresó, trayendo una bolsa con ropa limpia y un termo con caldo de costilla casero. La practicidad paisa. Incluso en el hospital, la comida casera era innegociable. «Ve a descansar», insistió Carmen cuando la abuela volvió a dormirse. «Mañana será un día largo». Pero la idea de volver al apartamento, de enfrentar otra noche bajo estrellas fosforescentes que ya no me pertenecían, resultaba claustrofóbica. Necesitaba aire, espacio, algo de distancia para procesar todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. «Creo que daré un paseo primero», respondí. «Despejar la mente». Carmen me miró con preocupación. «Ten cuidado. La ciudad ha cambiado». Su advertencia me irritó ligeramente. Había vivido 8 años sola en Barcelona, navegando callejones del Raval a todas horas. Podía manejar un paseo por el poblado. «Llevaré Uber de regreso», prometí, más para tranquilizarla que por verdadera preocupación. Las calles brillaban con la humedad reciente cuando salí del hospital. Decidí caminar hasta el Parque Lleras, un recorrido de unos 20 minutos que me permitiría reconectarme con la geografía de mi juventud. Medellín de noche seguía siendo hermosa, con esa energía vibrante que Barcelona, con toda su sofisticación europea, nunca lograba igualar. Música salía de bares y restaurantes, mezclándose con conversaciones y risas. Parejas caminaban de la mano, grupos de amigos compartían cervezas en terrazas, turistas tomaban fotos de grafitis coloridos. El Parque Lleras estaba más concurrido de lo que recordaba, transformado en un epicentro turístico con restaurantes internacionales y bares temáticos. Me senté en una banca apartada, observando el flujo de gente. Pedí una michelada en un puesto callejero y dejé que el sabor ácido y salado me transportara a veranos pasados. «¿Isabela? ¿Isabela Arango?» La voz vino de algún lugar a mi izquierda. Me giré y vi a un hombre de unos 30 y tantos años, barba cuidada y gafas de montura gruesa, mirándome con expresión incrédula. No lo reconocí inmediatamente. Luego, como piezas encajando en un rompecabezas, vi al adolescente flaco con brackets detrás de la fachada adulta. ¿Santiago? ¿Santiago Mejía? Mi primer novio. El chico que me enseñó a besar detrás del Parque Explora, que me escribía poemas inspirados en canciones de Juanes, que lloró cuando le dije que no podía seguir con él, porque mi vida se estaba desmoronando después de que mi madre se fue. «No puedo creerlo», exclamó, sentándose junto a mí sin esperar invitación. «¿Cuándo volviste? ¿Cuánto tiempo te quedas?» «Escuché que vivías en Europa». Su entusiasmo era contagioso. Me encontré sonriendo genuinamente por primera vez desde que pisé suelo colombiano. «Llegué ayer, y es complicado. Mi abuela está enferma». Su expresión cambió inmediatamente a una de preocupación. «Lo siento mucho. ¿Doña Esperanza?» Siempre me caía bien. Me regalaba bocadillo con queso cuando iba a tu casa. El recuerdo era tan específico, tan auténtico, que sentí un nudo en la garganta. Santiago siempre había sido así, atento a los pequeños detalles que otros pasaban por alto. «Cáncer», expliqué brevemente. «Está en el Pablo Tobón». Asintió con comprensión. «Mi papá estuvo ahí el año pasado. Apendicitis complicada. Los médicos son excelentes». Una pausa incómoda siguió, llena de preguntas no formuladas y años no contados. «¿Y tú qué haces ahora?», pregunté finalmente. «Soy profesor de literatura en el San Ignacio. Y escribo, claro, siempre escribo. Santiago, el eterno poeta. Algunas cosas nunca cambian». «¿Publicaste algo?» «2 libros de poesía con una editorial independiente. Nada que hayas visto en Barcelona, seguro». Había una ligerísima nota de amargura en su tono. O quizás era mi propia culpa proyectada. «Me gustaría leerlos», dije sinceramente. Sacó su teléfono y me mostró las portadas. Diseños minimalistas con títulos evocadores. «Te puedo regalar copias si quieres». «Me encantaría». Otra pausa, menos incómoda esta vez. «¿Estás con alguien?», preguntó de repente. Luego se ruborizó ligeramente. «Lo siento, es demasiado directo». «Estoy con alguien», confirmé. «En Barcelona. Se llama Montserrat». «Ah».
dijo simplemente, procesando la información sin el menor indicio de sorpresa o juicio. ¿Feliz? La misma pregunta que mi abuela. Era tan evidente que la felicidad era una cuestión pendiente en mi vida. Estoy encontrando mi camino, respondí, más honestamente de lo que pretendía. Santiago asintió como si entendiera perfectamente. A veces el camino nos lleva lejos para poder regresar con nuevos ojos. Sonaba como uno de sus poemas adolescentes, pero ahora, con la madurez de los años, las palabras resonaban con una verdad que no podía ignorar. Vi a tu mamá hace unos meses, comentó, cambiando de tema, en el centro comercial Santa Fe. Estaba con una niña pequeña, tu sobrina, supongo. La mención de mi madre me tensó automáticamente. Mateo tiene 2 hijos, aclaré. Un niño y una niña. No, no era la hija de Mateo. La niña la llamaba abuela. La implicación de sus palabras tardó unos segundos en registrarse plenamente. Mi madre, abuela. Lo que significaba que... ¿Mi madre tuvo otro hijo? La pregunta salió como un susurro horrorizado. Santiago palideció, dándose cuenta demasiado tarde de la bomba que acababa de soltar. Yo asumí que lo sabías. Lo siento, Isa. No debí decir nada. Un hermano o hermana que nunca conocí. Un hijo que mi madre decidió criar mientras abandonaba a los que ya tenía. La traición se sentía fresca nuevamente, como si hubiera ocurrido ayer y no hace 17 años. Me puse de pie abruptamente, necesitando moverme, escapar. Tengo que irme. Santiago se levantó también, claramente arrepentido. Isa, perdóname. No quise... No es tu culpa. Lo interrumpí. Pero realmente necesito irme ahora. Saqué mi teléfono para pedir un Uber, pero mis manos temblaban tanto que dejé caer el aparato. Santiago lo recogió y me lo devolvió con expresión preocupada. Déjame llevarte a donde necesites ir, ofreció. Tengo mi carro aquí cerca. Quería rechazar, mantener la distancia, protegerme. Pero la idea de esperar sola, con pensamientos tumultuosos girando en mi cabeza, era peor. Gracias. Acepté finalmente. Mientras caminábamos hacia su carro, mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo. La abuela pregunta por ti. Parece urgente. El pánico se añadió a la mezcla de emociones que amenazaba con ahogarme. Necesito volver al hospital, le dije a Santiago. Ahora, ¿has notado que todos los hospitales huelen igual? La voz de Santiago rompió el silencio mientras subíamos en el ascensor. Un intento torpe de aliviar la tensión que vibraba entre nosotros desde su revelación accidental. No respondí. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Un hermano o hermana. Alguien que compartía mi sangre pero no mi historia. Alguien a quien mi madre había elegido criar mientras nos abandonaba a Mateo y a mí. El ascensor se detuvo en el 5º piso. Las luces del pasillo estaban atenuadas, creando esa atmósfera liminal típica de los hospitales por la noche. Ese espacio entre la vida y la muerte, donde el tiempo parece suspendido. ¿Quieres que te espere?, preguntó Santiago cuando llegamos a la puerta de la habitación 512. No es necesario, respondí mecánicamente. Dudó un momento, luego sacó una tarjeta de su billetera. Mi número, por si necesitas algo, o simplemente hablar. Tomé la tarjeta por cortesía, aunque dudaba que la usaría. Los fantasmas del pasado debían permanecer en el pasado. Gracias por traerme. Entré a la habitación esperando encontrar una emergencia. En cambio, vi a mi abuela sentada en la cama, más despierta y alerta de lo que había estado en la mañana. La televisión estaba encendida, mostrando un viejo episodio de Yo soy Betty, la fea, con el volumen bajo. Carmen dormitaba en el sillón junto a la ventana. Pensé que te habías ido, dijo la abuela, apagando la televisión con el control remoto. Solo salí a caminar un poco. ¿Y te encontraste con alguien interesante? Su intuición siempre había sido inquietante. Con Santiago Mejía, mi novio del colegio. Ah, el poeta. Siempre me cayó bien ese muchacho. Hizo un gesto hacia la silla junto a su cama. Siéntate. Tenemos que hablar antes de que amanezca. Algo en su tono me alarmó. ¿Estás bien? ¿Por qué la urgencia? Estoy muriendo, Isabela. La urgencia viene con el territorio. Ajustó su posición con una mueca de dolor. Pero no es por eso. Es porque mañana vendrá tu madre. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. ¿Qué? Le pedí que viniera.
Hay cosas que necesitan resolverse antes de que me vaya. La rabia me subió como una ola. No quiero verla. No te estoy preguntando si quieres. La dureza en su voz me recordó a la abuela de mi infancia, la que no toleraba berrinches ni excusas. Son 17 años, Isabela. Es suficiente. ¿Suficiente? Mi voz subió involuntariamente, haciendo que Carmen se removiera en su sueño. Ella nos abandonó. Se fue con ese músico mientras papá trabajaba 18 horas diarias para mantenernos. Y ahora me entero que tuvo otro hijo, que formó otra familia mientras la nuestra se hacía pedazos. ¿Y tú quieres que la reciba como si nada? No, quiero que la escuches. Y que ella te escuche a ti. Lo que hagas después es tu decisión. Respiré profundamente, intentando controlar la tormenta de emociones. ¿Por qué ahora? Porque ya no tengo tiempo para rencores, respondió simplemente. Y porque hay cosas que no sabes, cosas que necesitas saber. Se inclinó hacia la mesita de noche y sacó un sobre amarillo de uno de los cajones. Me lo entregó con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había una serie de documentos legales. Los revisé rápidamente, confundida. Eran papeles de propiedad de una casa en Envigado, escrituras a nombre de Gloria Arango y Esperanza Ramírez. No entiendo. Es la casa donde vive tu madre con su hija. Mi casa. La confusión dio paso a la incredulidad. ¿Le diste una casa a mamá? ¿Después de lo que hizo? No se la di. Se la vendí, con un préstamo que yo misma le otorgué. Ha estado pagándolo religiosamente durante 10 años. La revelación me dejó sin palabras. Mientras yo cultivaba mi resentimiento en Barcelona, mi abuela y mi madre habían mantenido una relación financiera durante una década. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no estabas lista para escucharlo, ni para entender. Revisé los documentos nuevamente, notando fechas y firmas. Los pagos habían comenzado poco después de la muerte de mi padre. ¿Mateo sabe de esto? Sí. Él fue quien me convenció de aceptar cuando tu madre vino a pedirme ayuda. Otra traición. Mi hermano, mi cómplice en el dolor del abandono, había tendido un puente hacia nuestra madre sin decírmelo. ¿Por qué vendría a pedirte ayuda? Ella se fue con ese tipo, su gran amor. ¿Qué pasó? ¿Se gastó todo el dinero en drogas? La abuela me miró con tal decepción que sentí el peso de su mirada como algo físico. Es fácil aferrarse a la versión que justifica nuestro dolor, ¿no? Daniel no era un drogadicto. Era profesor de música en la Universidad de Antioquia. Un buen hombre que murió de un aneurisma 2 años después de que tu madre se fuera con él. La información se asentó lentamente, reorganizando piezas de una historia que había contado de una manera por años. Eso no cambia el hecho de que nos abandonó. No, no lo cambia, pero quizás cambie tu disposición a escuchar por qué lo hizo. Me levanté bruscamente, necesitando moverme. La habitación del hospital de repente parecía demasiado pequeña, las paredes demasiado cercanas. ¿Me estás diciendo que tenía una buena razón? ¿Que hay una justificación aceptable para dejar a tus hijos? Te estoy diciendo que las personas cometen errores. Errores terribles e imperdonables a veces. Y que el perdón no es para ellas, sino para nosotros mismos. Sonaba como uno de esos libros de autoayuda que Montserrat leía vorazmente. Fácil de decir cuando no eres quien fue abandonada. Y si es tan arrepentida, ¿por qué nunca intentó contactarme? Tengo el mismo número desde hace años. Lo intentó, muchas veces, pero tú bloqueaste su número después de que te llamara el día del funeral de tu padre. El recuerdo surgió borroso pero innegable. Yo, destrozada por la muerte de papá, recibiendo una llamada de un número desconocido. La voz de mi madre, llorosa, intentando decir algo. Yo, colgando y bloqueando el número inmediatamente. Eso fue solo una vez. Te escribió cartas, a la dirección de Carmen primero, luego a tu apartamento en Barcelona cuando finalmente conseguimos tu dirección. Me giré hacia ella, incrédula. ¿Conseguimos? Mateo y yo. La abuela no mostraba arrepentimiento. Pensamos que eventualmente querrías saber, incluso si en ese momento creías que no. ¿Y las cartas? Nunca recibí ninguna carta, porque las devolviste sin abrir, todas y cada una. Otro recuerdo emergió. Sobres con el remitente de Medellín que llegaban ocasionalmente a mi buzón en Barcelona. Sobres que yo asumía eran de Carmen o Mateo y que devolvía sin abrir, determinada a cortar todo vínculo con mi pasado. Esto es demasiado. Me pasé una mano por el pelo, intentando procesar. No puedo verla mañana.
No estoy lista. Ninguna de nosotras lo está, respondió la abuela con sorprendente gentileza. Pero es lo que hay que hacer. Carmen se despertó entonces, parpadeando confundida al vernos despiertas. ¿Qué hora es? Casi medianoche, respondió la abuela. Deberían irse a casa a descansar. Mañana será un día difícil. Me quedaré, dijo Carmen estirándose. Tú ve a casa, Isabela. Necesitas procesar todo esto. Quería protestar, pero el agotamiento emocional me golpeó de repente. Asentí, recogiendo mi bolso. Vendré temprano, prometí. Gloria llegará a las 10, informó la abuela. Estés o no estés aquí. Salí de la habitación con la sensación de estar caminando en arena movediza. El sobre amarillo pesaba en mi bolso como un ancla. En el pasillo solitario, saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos bloqueados. Allí estaba, un número que había bloqueado hace 8 años sin siquiera guardarlo con un nombre. ¿Cuántas llamadas perdidas? ¿Cuántos mensajes no leídos? Mi dedo vaciló sobre la opción de desbloquear. ¿Estaba lista? Podría enfrentar no solo a mi madre, sino también la posibilidad de que la narrativa que había construido durante tantos años no fuera completamente cierta. Un mensaje de Montserrat iluminó la pantalla. ¿Estás bien? Estoy preocupada. La culpa se sumó al cóctel de emociones. Ni siquiera le había contado sobre la verdadera razón de mi regreso a Medellín. Ella creía que era un viaje de negocios relacionado con la galería. Todo bien, respondí automáticamente. Luego, impulsada por una repentina necesidad de honestidad, añadí: en realidad no. Te llamaré mañana y te explicaré todo. Guardé el teléfono y caminé hacia los ascensores, consciente de que cada paso me acercaba a un encuentro que había evitado durante casi 2 décadas. En el reflejo metálico de las puertas del ascensor, vi a una mujer que parecía simultáneamente familiar y extraña. ¿Quién era realmente Isabela Arango? ¿La niña abandonada de Medellín o la mujer independiente de Barcelona? ¿O alguien atrapada eternamente entre esas dos identidades? El ascensor llegó con un suave ding que resonó en el pasillo vacío. Mientras las puertas se abrían, tomé una decisión. Mañana vendría. Escucharía. No por mi madre, ni siquiera por mi abuela moribunda, sino por mí misma, porque ya era hora de conocer la verdad completa, por dolorosa que fuera. El olor a café recién hecho me despertó. Por un momento, desorientada entre sueño y vigilia, creí estar en mi apartamento de Barcelona, donde el aroma del café de la cafetería de abajo solía colarse por mi ventana. Pero la luz que entraba era diferente, más intensa, y las sábanas tenían ese inconfundible olor a suavizante floral que Carmen siempre usaba. Me incorporé lentamente. Eran las 8:40 según el reloj de la mesita de noche. Había dormido más de lo planeado, probablemente por el agotamiento emocional del día anterior. En la cocina encontré una nota de Carmen junto a una taza limpia. Desayuno en la nevera. Salí temprano al hospital. Llámame cuando despiertes. Abrí la nevera y encontré un plato cubierto con papel film, huevos revueltos, arepa y queso. Lo calenté mecánicamente en el microondas mientras revisaba mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Montserrat y un mensaje. Me preocupas. ¿Qué está pasando? Le debía una explicación, pero no tenía energía para darla en ese momento. Te llamaré esta noche sin falta, escribí. Perdón por preocuparte. Mientras desayunaba, intenté preparar mentalmente lo que diría a mi madre. ¿Comenzaría con reproches? ¿Con preguntas? ¿Con un silencio digno? Cada escenario me parecía simultáneamente correcto e insuficiente. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Carmen. «Buenos días», contesté, intentando sonar más compuesta de lo que me sentía. «Isabela». Su voz sonaba tensa. «Deberías venir ahora. Tu madre ya está aquí». El corazón me dio un vuelco. Pensé que vendría a las 10. Llegó temprano. Y la abuela no está teniendo un buen día. La implicación era clara. Podría no haber otra oportunidad para este encuentro. «Voy para allá», respondí, ya buscando mis zapatos. Mientras esperaba el Uber, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Estoy en el hospital. Sé que esto es difícil. Tómate tu tiempo». Sabía quién era sin necesidad de firma. Después de todos estos años, mi madre seguía usando esas frases cortas y directas, como telegramas emocionales. No respondí, pero guardé el número.
El hospital parecía diferente a la luz de la mañana, más concurrido, más ruidoso, menos amenazante. O quizás era yo quien había cambiado en las últimas 24 horas. Subí en el ascensor junto a un hombre con un ramo de girasoles y una mujer embarazada. La vida y la muerte conviviendo en el mismo edificio, separadas solo por paredes y pisos. Me detuve frente a la habitación 512, respirando profundamente. A través de la puerta entreabierta, podía escuchar voces suaves. Una de ellas, la más grave y melodiosa, hizo que un escalofrío recorriera mi columna. No había olvidado cómo sonaba su voz. Empujé la puerta suavemente. 4 pares de ojos se giraron hacia mí. Carmen, sentada junto a la ventana. Mateo, en su bata blanca, probablemente haciendo una pausa en su turno. La abuela, más pálida que ayer, semirecostada en la cama. Y ella, Gloria Arango, mi madre, 17 años mayor que en mis recuerdos, pero innegablemente ella, el mismo pelo negro, ahora con hebras plateadas, los mismos ojos oscuros que yo había heredado, más delgada de lo que recordaba, vestida con sencillez, jeans, una blusa blanca, un chal azul sobre los hombros. Isa, dijo simplemente, su voz quebrándose en esa única sílaba. El tiempo pareció detenerse. Todas las frases que había ensayado mentalmente se evaporaron. En su lugar, una ola de emociones contradictorias me inundó. Rabia, tristeza, curiosidad y algo más profundo y más doloroso, un anhelo infantil que creía haber enterrado hace mucho. «Hola», respondí finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Mateo se aclaró la garganta. «Vamos a la cafetería, Carmen. Dejémoslas hablar». Carmen parecía reacia a irse, pero asintió. Mientras pasaba junto a mí, apretó mi brazo ligeramente, un gesto de apoyo silencioso. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio en la habitación se volvió palpable. «Te ves bien», dijo mi madre finalmente. «Barcelona te sienta bien. ¿Cómo sabes que vivo en Barcelona?» Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Mateo me cuenta cosas, de vez en cuando. No muchas, pero las suficientes. Otra revelación, otro secreto». La sensación de traición se intensificó. «Siéntate, Isabela», ordenó la abuela desde la cama. Su voz sonaba más débil que ayer, pero su autoridad permanecía intacta. Las dos. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Me senté en la silla más alejada de mi madre, manteniendo una distancia que parecía necesaria para mi supervivencia emocional. «Te debo una explicación», comenzó mi madre. «Muchas, en realidad». 17 años tarde, respondí, incapaz de contener la amargura. «Sí», aceptó, sin intentar defenderse. 17 años tarde. Respiró profundamente antes de continuar. «Lo que hice, abandonarlos a ti y a Mateo, fue imperdonable. No vengo a pedir perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas la verdad, toda la verdad. ¿Qué verdad podría justificar abandonar a tus hijos?» Las palabras salieron como cuchillos, afiladas por años de dolor. «Ninguna», respondió simplemente. «Nada justifica eso. Fue el error más grande de mi vida, y he vivido con ese conocimiento cada día desde entonces». Su sinceridad me desarmó momentáneamente. Había esperado excusas, justificaciones, no esta aceptación directa de culpa. Entonces, ¿por qué? La pregunta que había perseguido mis noches durante años. Porque estaba enferma, Isabela, no físicamente, mentalmente. La miré sin comprender. Depresión severa, lo llamaron después. Con episodios psicóticos. Comenzó después de que nacieras. Empeoró tras el nacimiento de Mateo. Durante años viví en una niebla, medicada hasta la inconsciencia, luego sin medicación y cayendo en pozos de los que no creía poder salir. Recordé fragmentos de mi infancia. Mi madre en cama durante días, persianas cerradas. Mi padre explicando que mamá necesita descansar. Puertas cerradas, voces bajas, medicamentos escondidos en el cajón de la mesita de noche. Tu padre hizo lo que pudo, continuó, pero estaba sobrepasado. 2 niños pequeños, un trabajo exigente, una esposa que oscilaba entre la catatonia y la histeria. No sabíamos nada de salud mental entonces. En esa época, en esta ciudad, la depresión era debilidad o locura.
no una enfermedad. La abuela hizo un sonido de asentimiento desde la cama. Es verdad. Yo misma le decía que se esforzara más, que pensara en sus hijos, como si fuera una cuestión de voluntad. Conocí a Daniel en una de mis crisis, continuó mi madre. Él había perdido a su hermana por suicidio. Entendía lo que me pasaba mejor que yo misma. Me habló de tratamientos, de terapias que yo ni sabía que existían. Me mostró una puerta hacia una vida sin ese dolor constante. ¿Y por eso nos abandonaste? ¿Por un tipo que te prometió curarte? No, respondió con firmeza. Los abandoné porque estaba convencida de que estarían mejor sin mí, de que mi presencia les hacía más daño que mi ausencia. El recuerdo surgió nítido. Mi madre gritando durante horas, rompiendo platos en la cocina. Yo, a los 12 años, escondida en el armario con Mateo de 10, tapándole los oídos. Irse fue un acto de cobardía, continuó, pero también de desesperación. Creí sinceramente que ustedes tendrían una vida mejor sin una madre que no podía ni cuidarse a sí misma. Podías haberte tratado sin abandonarnos. Argumenté, aunque mi convicción comenzaba a flaquear. Sí, ahora lo sé. Pero entonces solo veía una opción: alejarme, curarme, y quizás algún día ser la madre que ustedes merecían. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué nunca volviste? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque cuando finalmente encontré el tratamiento adecuado, cuando finalmente pude pensar con claridad, habían pasado años. Tu padre había construido una vida para ustedes, una rutina, una estabilidad. Y yo, su voz se quebró. Yo tenía demasiada vergüenza, demasiada culpa. Cada intento de acercarme era rechazado, comprensiblemente, hasta que dejé de intentarlo, hasta que papá enfermó, añadí, recordando su reaparición en el hospital. Sí, cuando supe que tenía cáncer, supe que tenía que intentarlo una última vez, por él, por ustedes, por mí. Pero tú ya habías construido una coraza tan dura que no pude atravesarla. La abuela tosió débilmente, recordándonos su presencia. El tiempo se acaba, Gloria. Dile lo de Ana. Mi madre se tensó visiblemente. Ana es mi hija, dijo finalmente. Tu hermana. Tiene 8 años. A pesar de que ya lo sabía, la confirmación me golpeó con fuerza renovada. Después de que Daniel murió, continuó, estuve sola varios años. Luego conocí a Eduardo, un colega de la escuela donde enseño música. Nos casamos hace 10 años. Ana nació 2 años después. ¿Le has contado de nosotros? ¿Sabe que tiene hermanos que abandonaste? El golpe fue bajo, pero no pude contenerme. Sí, respondió simplemente. Sabe todo. Sobre ustedes, sobre mi enfermedad, sobre mis errores. No le he ocultado nada. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que formemos una gran familia feliz? ¿Que hagamos como si esos 17 años no hubieran existido? No, negó con firmeza. Solo quiero que sepas que tienes una hermana, que existe una parte de tu familia que no conoces, y que si algún día quieres conocerla estaremos ahí. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La abuela cerró los ojos, visiblemente agotada por la tensión. La gente comete errores, Isabela, dijo finalmente mi madre. Algunos imperdonables. No te pido perdón, solo comprensión. Y quizás algún día, la oportunidad de conocer a la mujer en la que te has convertido. Se levantó lentamente, recogiendo su bolso. Me voy ahora. Mi número está en tu teléfono. Úsalo si quieres. Si no, lo entenderé. Se acercó a la cama y besó la frente de la abuela, quien abrió los ojos brevemente para darle una mirada cargada de significado. Adiós, Isabela, dijo antes de dirigirse a la puerta. Algo dentro de mí se rebeló ante la idea de otro adiós, otra partida, otro final abrupto. Espera, dije, sorprendiéndome a mí misma. Tu otra hija, Ana, ¿cómo es? Se detuvo, la mano en el picaporte. Una sonrisa pequeña pero genuina iluminó su rostro cansado. Es terca como tú, creativa, toca el violín y hace las mismas muecas que tú hacías cuando te concentrabas en algo. La imagen de una niña, una versión miniatura de mí con un violín, apareció en mi mente con sorprendente nitidez. Quizás las palabras se formaban mientras las pronunciaba, sin premeditación. Quizás podría conocerla, antes de volver a Barcelona. La esperanza que iluminó el rostro de mi madre fue casi dolorosa de presenciar.
Le encantaría eso, dijo simplemente, conteniendo visiblemente su emoción. Nos vemos, entonces. Después de que se fue, me quedé mirando la puerta cerrada, intentando procesar lo ocurrido. No había perdonado, no completamente, pero había escuchado, y por primera vez en 17 años sentía que un peso comenzaba a aligerarse en mi pecho. Estoy orgullosa de ti, dijo la abuela desde la cama, su voz apenas un susurro. Me acerqué y tomé su mano, alarmada por lo fría que se sentía. No he hecho nada. Has hecho lo más difícil, contradijo. Has escuchado. Has considerado otra perspectiva. Has comenzado a sanar. Sus párpados se cerraron, vencidos por el cansancio. Pero antes de dormirse, murmuró: La vida es demasiado corta para cargar tanto dolor, mi niña. Créeme, lo sé mejor que nadie. Mientras la observaba dormir, noté cómo su respiración parecía más trabajosa que ayer, cómo su piel adquiría un tono ligeramente grisáceo. El tiempo, efectivamente, se estaba acabando. Y con esa realización, tomé una decisión. Era hora de dejar ir el pasado, no por mi madre, no por la abuela, sino por mí misma, por la mujer en la que me había convertido y por la que aún podía ser. El monitor cardíaco emitió un pitido prolongado a las 3:47 de la madrugada. No hubo drama, ni últimas palabras emotivas. La abuela Esperanza simplemente dejó de respirar mientras dormía, su mano aún sostenida entre las mías. La muerte llegó como ella siempre había vivido, con dignidad y sin aspavientos. Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa de trámites, decisiones y abrazos de personas cuyos nombres apenas recordaba. La funeraria Los Olivos, el cementerio Campos de Paz, las coronas de flores con tarjetas de condolencia, la mecánica del duelo, tan familiar y a la vez tan ajena. Mi madre asistió al funeral, discreta en la última fila, acompañada por un hombre de expresión amable que asumí era Eduardo. No trajo a Ana, una decisión que agradecí silenciosamente. Nuestro reencuentro pendiente requería un escenario menos cargado emocionalmente. Mateo pronunció las palabras de despedida, su voz quebrada pero firme mientras hablaba de una mujer que había sido faro y ancla para toda la familia. Carmen se mantuvo estoicamente a mi lado, apretando ocasionalmente mi mano cuando las lágrimas amenazaban con desbordarme. Después, en el apartamento, mientras Carmen servía café a los últimos visitantes, encontré a Mateo solo en el balcón, mirando hacia el valle iluminado. ¿Por qué nunca me dijiste que mantenías contacto con mamá?, pregunté, parándome junto a él. No parecía sorprendido por la pregunta. Al principio, porque estabas demasiado herida. Después, porque estabas demasiado lejos. No geográficamente, sino emocionalmente. Podrías haberlo intentado. Lo hice, Isa. Cada carta que te envié durante años terminaba mencionando que mamá había preguntado por ti, que estaba mejor, que quizás algún día... Se interrumpió, pasándose una mano por el pelo canoso prematuramente, pero tú siempre respondías como si no hubieras leído esa parte. Recordé las cartas de Mateo, largas y detalladas, cómo mis ojos simplemente saltaban cualquier mención de nuestra madre, como si las palabras fueran invisibles. Conocí a Ana hace 3 años, continuó. Es una niña increíble, te adorará cuando la conozcas. Si la conozco, corregí automáticamente. ¿Cuándo?, insistió con una pequeña sonrisa. La abuela no se habría ido sin asegurarse de que ocurriera. Tenía razón, por supuesto. La abuela Esperanza siempre conseguía lo que se proponía, incluso desde más allá de la tumba. ¿Sabías del testamento?, preguntó Mateo, cambiando ligeramente de tema. ¿Qué testamento? El abogado vendrá mañana. Aparentemente, la abuela lo tenía todo preparado hace meses. La idea de la abuela planificando meticulosamente su partida me produjo una mezcla de admiración y tristeza. Esa noche, incapaz de dormir, llamé finalmente a Montserrat. Le conté todo: la enfermedad de la abuela, su muerte, el reencuentro con mi madre. Escuchó en silencio, interrumpiendo solo ocasionalmente para hacer preguntas clarificadoras. ¿Cuándo vuelves?, preguntó finalmente. La pregunta debería haber sido simple. Mi vuelo de regreso estaba reservado para dentro de 3 días. Mi vida, mi trabajo, mi apartamento, mi relación, todo me esperaba en Barcelona. Y sin embargo, no lo sé.
respondí honestamente. Necesito resolver algunas cosas aquí primero. ¿Resolver qué exactamente? Su tono se tensó ligeramente. Tu abuela ya falleció. Lo siento por ser directa, pero no entiendo qué te retiene allí. ¿Cómo explicarle que lo que me retenía no eran asuntos prácticos sino emocionales? Que sentía que había dejado conversaciones a mitad, relaciones inconclusas, partes de mí misma abandonadas en esta ciudad que ahora reclamaban mi atención. Necesito tiempo, Mont, para procesar todo esto. Ya veo, respondió después de un silencio. Llámame cuando sepas cuándo vuelves. La llamada terminó con una formalidad inusual entre nosotras, otro hilo que se tensaba en la distancia. El abogado Jaramillo llegó puntualmente a las 10 de la mañana siguiente. Un hombre mayor, con lentes de montura gruesa y una carpeta de cuero gastado, que colocó ceremoniosamente sobre la mesa del comedor. Doña Esperanza dejó instrucciones muy precisas. Explicó mientras extraía documentos. El apartamento es para Carmen, por supuesto. La casa de Envigado pasa a ser propiedad completa de Gloria, cancelando la deuda pendiente. Hay cuentas bancarias para los bisnietos. Asentimos en silencio. Ninguna de estas disposiciones nos sorprendía. Y para Isabela, continuó el abogado, extrayéndome de mis pensamientos, la casa del poblado. ¿Qué casa?, pregunté confundida. La casa de la calle 10, la casa familiar, donde usted creció. Miré a Carmen y Mateo, tan sorprendidos como yo. La casa había sido vendida poco después de la muerte de papá, o eso nos habían dicho. Esa casa se vendió hace años, argumenté. El abogado sonrió ligeramente. No exactamente. Su abuela la compró a través de una sociedad. Ha estado alquilada desde entonces, generando ingresos que se han depositado en una cuenta a su nombre. Me entregó otro sobre, similar al que la abuela me había dado en el hospital, pero más grueso. Dentro encontré escrituras, estados de cuenta, llaves. También dejó esto para usted, añadió, entregándome un sobre más pequeño con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de la abuela. Lo abrí con dedos temblorosos y leí en silencio. Querida Isabela, si estás leyendo esto, ya no estoy físicamente contigo, pero quiero que sepas que entiendo por qué te fuiste. A veces necesitamos distancia para encontrarnos a nosotros mismos. Lo sé porque yo también escapé una vez, aunque nunca llegué tan lejos como Barcelona. La casa del poblado es tuya ahora, no para que vuelvas a vivir en ella si no lo deseas, sino para que sepas que siempre tendrás un lugar al cual regresar, un ancla en este mundo turbulento. Tu madre cometió errores imperdonables, pero también ha sufrido de maneras que no podemos imaginar. No te pido que la perdones, solo que intentes entender que todos somos más complejos que nuestros peores actos. Vive plenamente, mi niña. Sea en Medellín, en Barcelona o en la Luna. Solo asegúrate de que sea una vida que te pertenezca completamente, no una construida como reacción al dolor. Con amor eterno, abuela Esperanza. Las lágrimas nublaron mi visión. Mateo puso una mano en mi hombro mientras Carmen discretamente me ofrecía un pañuelo. Necesito aire, murmuré, levantándome abruptamente. Salí del apartamento sin rumbo fijo, caminando por calles que reconocía instintivamente, aunque hubieran cambiado. Mis pies me llevaron hacia el cerro Nutibara, donde de niños Mateo y yo corríamos entre réplicas de casas tradicionales antioqueñas en el pueblito paisa. Subí lentamente, notando cómo mi cuerpo recordaba el esfuerzo, el ritmo necesario para ascender sin agotarse. En la cima, la ciudad se extendía en todas direcciones, abraza por montañas verdes bajo un cielo azul perfecto. Me senté en un banco de piedra, dejando que mi mirada recorriera el paisaje urbano. Podía identificar landmarks, el edificio Coltejer como una aguja enhebrada al cielo, el río Medellín serpenteando, el estadio Atanasio Girardot. La geografía de mi infancia, preservada a pesar de los cambios. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que había guardado recientemente. ¿Quieres conocer a Ana mañana? Podríamos encontrarnos en el jardín botánico, sin presión. La imagen de esa niña, mi hermana, volvió a materializarse en mi mente. Una versión de mí, que había crecido con la madre que yo perdí. ¿Habría resentimiento en ese encuentro? ¿Comparaciones inevitables? Antes de poder arrepentirme, respondí. Me gustaría eso. ¿A las 11? La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Estará muy emocionada.
Guardé el teléfono y volví a contemplar la ciudad. Barcelona también tenía miradores espectaculares, el Tibidabo, Montjuïc, el Turó de la Rovira. Pero la vista no provocaba esta resonancia emocional, esta sensación de reconocimiento celular. Una pareja de turistas se acercó, hablando en inglés con acento australiano. Les ofrecí tomar una foto con la ciudad de fondo, intercambiando sonrisas y esa camaradería efímera de los encuentros casuales. «Es una ciudad hermosa», comentó la mujer mientras revisaba la foto en su cámara. «¿Vives aquí?». La pregunta, tan simple, me detuvo. ¿Vivía aquí? ¿Dónde vivía realmente? «Crecí aquí», respondí finalmente. «Pero ahora vivo en Barcelona». «Oh, Barcelona también es preciosa», respondió con entusiasmo. «Pero debe ser especial volver a casa, ¿no?». Casa. Esa palabra cargada de significado. ¿Dónde estaba mi casa realmente? ¿En el apartamento luminoso de Elborn? ¿En la casa del poblado que ahora, sorprendentemente, me pertenecía? ¿O quizás la casa no era un lugar físico, sino un estado emocional, un sentido de pertenencia que había estado buscando desesperadamente sin darme cuenta? Mientras descendía del cerro, una decisión comenzó a formarse. No una decisión impulsiva como la que me llevó a huir hace 8 años, sino una meditada, enraizada en la comprensión de que sanar no significaba necesariamente dejar todo atrás. Esa noche, llamé a Montserrat. La conversación fue larga, dolorosa en partes, pero necesaria. Le expliqué que necesitaba quedarme en Medellín un tiempo. No para siempre, quizás ni siquiera por mucho tiempo, pero lo suficiente para cerrar círculos que había dejado abiertos, para reconectar con partes de mí misma que había abandonado. «¿Y nosotras?», preguntó, su voz pequeña a través de la distancia. «No lo sé», respondí honestamente. «Te quiero, Mont, pero no puedo prometerte nada ahora mismo». El silencio que siguió estuvo cargado de tristeza, pero también de aceptación. Ambas sabíamos que algunas decisiones no pueden postergarse sin consecuencias. A la mañana siguiente, me dirigí al jardín botánico con una mezcla de ansiedad y curiosidad. El orquideorama se alzaba majestuoso bajo el sol, sus estructuras hexagonales proyectando sombras geométricas sobre el sendero, y allí, junto al estanque de los nenúfares, estaban esperando mi madre, con el mismo chal azul del hospital, Eduardo, el hombre del funeral, alto y de sonrisa amable, y una niña de 8 años con mi mismo pelo negro y rebelde, mis mismos ojos curiosos, vestida con un overol de jean y zapatillas rojas. Se giró cuando me acerqué y me miró con una intensidad que me resultó familiar. No sonrió inmediatamente, sino que me estudió con esa seriedad que reconocí como propia. «Tú eres Isabela», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una constatación de hechos. «Mi hermana mayor». «Sí», respondí, sorprendida por la emoción que me embargaba. «Soy Isabela». «Yo soy Ana», continuó solemnemente, extendiendo una mano pequeña pero firme. «Toco el violín y sé hablar un poco de catalán. Mamá me enseñó porque dijo que quizás algún día iría a visitarte a Barcelona». Tomé su mano, sintiendo una conexión inmediata, un reconocimiento que trascendía los años de separación y las circunstancias de nuestros nacimientos. «Me encantaría escucharte tocar», dije, «y quizás pueda enseñarte más catalán». Una sonrisa iluminó su rostro, transformándolo completamente. «¿Te quedarás mucho tiempo?». La pregunta flotó entre nosotros, cargada de esperanza y posibilidades. Miré a mi madre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza contenida. «No lo sé exactamente», respondí con honestidad, «pero el tiempo suficiente para conocernos bien». Mientras caminábamos por los senderos del jardín botánico, escuchando a Ana hablar animadamente sobre su escuela, sus amigas, su música, sentí algo asentarse dentro de mí. No era perdón, no completamente. No era olvido, ciertamente. Era algo más sutil y poderoso. La aceptación de que mi historia, nuestra historia familiar, era compleja y contradictoria, llena de errores y redenciones, de abandonos y regresos, y que quizás, después de todo, había espacio para un nuevo capítulo, uno que no borrara los anteriores, sino que construyera sobre ellos, con la sabiduría que solo el tiempo y el dolor pueden otorgar. Barcelona seguiría allí,
con su luz mediterránea y sus calles que también había aprendido a amar. Montserrat seguiría su camino, conmigo o sin mí. La galería de arte encontraría otra curadora. Pero aquí, en este jardín bajo el sol de Medellín, con una hermana recién descubierta saltando entre flores y una madre imperfecta que intentaba reconstruir puentes quemados hace mucho, sentí que algo comenzaba. No un regreso al pasado, sino un avance hacia un futuro que, por primera vez en muchos años, no estaba determinado únicamente por lo que quería dejar atrás. Y eso, pensé mientras Ana tomaba mi mano para mostrarme una mariposa azul posada en una hoja, era quizás el legado más valioso de la abuela Esperanza, la posibilidad de comenzar de nuevo, sin olvidar de dónde venimos.